a veces repetitivo esto, ¿no? Porque la gente que una vez ha entendido esto, que le vuelvo a explicar, pero es necesario que entendamos la aplicación, ¿ya? A nuestros pacientes que vamos a hacer virtual. Vamos a ver el equilibrio ácido-base. Vamos a comenzar con definir qué es un ácido y qué es una base. Por favor, les pido que guarden silencio, no me distraigan. Ácido entonces es una sustancia que en una solución acuosa libera sus iones hidrógeno. Es capaz de ionizarse, o sea, dividirse y liberar iones hidrógeno. Ahora nosotros vamos a aprender en este capítulo que el ion hidrógeno es el que da la característica de ácido de una solución. Ustedes ven aquí el ácido clorhídrico, está neutro, pero cuando se diluye en una solución, se divide en su ion hidrógeno y su ion cloro. Entonces, de estos dos, el ion hidrógeno es el que va a provocar la característica de ácido de una solución. Las bases son al revés, ¿es cierto? Las bases son sustancias que, fíjense, tenemos aquí una base que al revés de un ácido, ¿no es cierto?, que libera un ion hidrógeno, la base más bien capta el ion hidrógeno. Tenemos una base, el ion hidrógeno está ahí suelto, la base se une con el ion hidrógeno y lo neutraliza. Entonces, ácidos, repito, son sustancias que una solución acuosa son capaces de liberar, pueden ionizarse, dividir y dejar libres sus iones hidrógeno que contienen. Bases son sustancias que captan los hidrogeniones, también en una solución acuosa. ¿Está entendido? Eso es todo, no hay más. ¿Ya? Claro, el concepto es mucho más amplio, pero el Gaikon está súper del concepto acá. Aquí vamos a ver que a una mayor concentración de iones hidrógeno hay acidez. Todos, espero que ninguno esté al margen, porque todos hemos conocido qué es un ácido. Y si no conocen qué es un ácido por fuera, saben qué es una acidez. Todos hemos sentido cuando nos quema, cuando hemos tenido algún problema de estómago, la acidez, ¿no? Y vamos a ver que este ion hidrógeno, fíjense, cuando nosotros tenemos un ácido, podemos hacer gotear en cualquier sustancia, en cualquier materia que contenga carbono, hidrógeno, nitrógeno, como es lo que tenemos nosotros en el cuerpo, va a provocar corrosión, o sea, va a empezar a corroer el tejido. En el caso nuestro, empieza a producir una quemadura. Es como si una persona se acercase a un fuego y apareciese ahí y obviamente se va a quemar. La sensación de quemadura es la misma que si estuviéramos en contacto con el fuego. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es de que el ion hidrógeno en cantidades, porque el ion hidrógeno solito no produce gran cosa. Vamos a ver lo poquito que tenemos, ¿no? Pero si tenemos el ion hidrógeno en cantidades, es capaz de influir o alterar de lo que nosotros estamos hechos. Nuestro cuerpo está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y el ion hidrógeno, como es un ion, tiende a parearse con cualquiera de estos elementos moleculares. En este caso, lo he puesto simplemente chon. Chon lo tiene todas las células, la piel lo tiene, el ojo lo tiene, el cabello lo tiene, todo es con carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Entonces, fíjense que el ion hidrógeno puede tranquilamente alterar, unirse porque está queriendo aparear, ¿no? Tiene que aparearse, tiene que neutralizarse. Al unirse, va a descomponer esta molécula biológica y lo va a convertir en otro compuesto. Pero en este momento de la descomposición, esto es un elemento vivo. Entonces, va a sentir esa fragmentación, ¿no? ¿Dónde? En la piel, en la mucosa.
donde haya un goteo de ácido, va a quemar, va a disgregar las moléculas. Y eso provoca dolor. Nuestro cuerpo está ricamente inervado, entonces los nervios van a captar esa disgregación del tejido y van a producir un dolor. El dolor es similar a cualquier quemadura. Una quemadura es lo mismo que produce, en este caso, el ácido. Tenemos diferentes ácidos como vamos a ver, pero ya estamos entendiendo. ¿Quién no ha entendido que es un ácido? Puede quemar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace ya a nivel molecular? Fíjense, desnaturaliza. El ácido desnaturaliza. En nuestro caso, desnaturaliza las proteínas. Aquí tenemos una proteína. La proteína es tridimensional, es un compuesto complejo. Obviamente la proteína está compuesta por aminoácidos, ¿no? Pero esos aminoácidos están de tal manera emparejados, ¿no es cierto?, entre tejidos, forman un compuesto tridimensional. Y ese compuesto tridimensional, la proteína, tiene una función cuando está en su forma original. Pero si nosotros agregamos a esta molécula calor o fuego o mayor temperatura, vamos a ir a separarlos. Fíjense, aquí tenemos los puentes que van uniendo, formando esta estructura que es compleja. Esos puentes se van a romper por el calor, se rompe y al final, fíjense, se va a quedar como una hilera, como un hilo largo simplemente, como una hilera de aminoácidos, un polipéptido largo, pero ese polipéptido estaba estructurado bonito, había una formación, pero en este caso se ha soltado. Entonces, fíjense, eso se llama desnaturalización. Puede haber desnaturalización parcial, que todavía algunos tienen algunas uniones, pero cuando es total, directamente es un polipéptido en su línea natural. ¿Y para qué creen que de la forma estructural se ha vuelto así? Fíjense, aquí tenemos un huevito. El huevo está conformado por proteínas también, además de grasas. Ustedes saben que el huevo es líquido, pero conforme le metemos al calor, a la temperatura, se va a ir a convertir en un huevo frito. Este huevo tiene una composición diferente. Este huevo ha sido desnaturalizado. La diferencia es de que este es más digerible que este. La carne que nosotros hemos comido en churrasco es una proteína tridimensional, compleja. Pero la carne, cuando le metemos al churrasco y le metemos calor, lo vamos a desnaturalizar. Lo convertimos en hileras de aminoácidos, molecularmente hablando. Ustedes no ven eso porque afuera se mantiene, ¿no?, la forma de carne, pero por dentro las moléculas se separaron, la carne se separó. Son polipéptidos largos, ¿no? Y ahí le ponemos salsita. ¿Para qué? Para que nuestras enzimas, cuando está así largo, fácilmente lo va a descomponer. ¿Qué hace la enzima? Lo va a separar, lo va a disgregar, lo va a digerir. Entonces nosotros tenemos primero polipéptidos y péptidos, al final aminoácidos. Y es la forma en la que absorbemos. Nuestro intestino necesita, no puede digerir así. Está compuesto, está totalmente, es una molécula muy compleja y las enzimas pues estarían solamente por ello. No harían efecto, pero cuando está desnaturalizado, las enzimas pueden disgregar este polipéptido y podemos absorber, ¿ya? Entonces, por esa razón siempre usamos calor. Por ejemplo, ustedes han comido ceviche. ¿Qué se usa para el ceviche para que pueda ser digerible? ¿Y qué es el limón? Y la carnecita es bien, sus enlaces de la carnecita del pescado bien suavitos. Entonces le mete el limón y eso va disgregando, ¿no? De lo que el pescado es una molécula orgánica bien estructurada, se va descomponiendo y se va desnaturalizando. Entonces nosotros podemos comer sin haberlo metido al fuego, solo con ácido. El ácido lo desnaturaliza.
Yo estaba hablando recién con uno que hace, me dice, tiene su tiempo, porque si lo dejo ahí, hasta la noche o mañana ya está más deshecho, se vuelve, o sea, el ácido lo sigue descomponiendo tanto que ya no empieza a deshacer ya, no solamente lo vuelve una hilera larga de aminoácidos polipéptidos, sino que ya deshace, ya no hay sabor ya. Entonces, el efecto del ácido entonces tiene un efecto similar al calor, ¿ya? ¿Está entendido? Entonces, por eso quema. Mire, fíjense, aquí tenemos, aquí está el concepto de la progresión. Aquí están los iones hidrógeno, ¿no? Están apareándose, y al aparearse, fíjense, va a destruir la membrana celular. Una vez que la membrana celular se daña, entonces vamos a tener muerte celular. Y si un tejido está compuesto por células, millones de células mueren por el efecto de un ácido. Por eso, ¿quién? Buenas tardes, doctor. No hay que jugar, sí, buenas tardes. No hay que jugar con ácido, ¿ya? En el hospital es muy frecuente los accidentes por ácido. Estas personas que están ahí limpiando los baños usan ácido nítrico, ¿no? Y eso hay en cualquier parte, pero hay que tener cuidado, hay que diluirlo y saca cualquier mugre. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tiene el ácido, de limpiar. Pero algunas personas, en su afán de limpiar, se caen sobre el ácido y van gritando al hospital porque no saben directamente su pantalón mojado con ácido, se carcome, empieza a corroerse la piel y se vuelve como hemos visto en la anterior, ¿no? Unas quemaduras extensas. ¿Quemaduras por qué? Por ácido. Es lo mismo que hace el fuego, donde naturaliza las proteínas. Entonces ahora me van a entender por qué el ion hidrógeno es tan importante y es necesario. El ion hidrógeno nosotros lo producimos todo el tiempo. Nuestro cuerpo lo producimos todo el tiempo. Lo que estoy viendo, jóvenes sanos, nuestras mujeres, no tienen ninguna quemazón. Están bien, ¿por qué? Porque tenemos tan poco, pero tan poquito ion hidrógeno que no nos hacemos. Vamos a ver ya. Aquí está. Fíjense, la variación normal de ion hidrógeno de 3 a 5 nano equivalentes. O sea, del milímetro en 1000, de la micra en 1000, la micra en 1000, y vamos a llegar al nano, que es tan pequeño que solamente se lo puede ver con microscopio electrónico, imagino, no sé, no soy bioquímico, pero la variación es tan pequeña, 3 a 5 nano equivalentes por litro tenemos para que varíe nuestro cuerpo. Si sube a 6, 7, ya empieza a quemarnos. Esos 3 a 5 están circulando, los iones hidrógeno, y están bien controlados, vamos a ver, por las sustancias amortiguadoras que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a estudiar todos. Es algo compatible con la vida, 6.8. Vamos a ver qué es el pH a continuación, ¿ya? Entonces atiendan por favor. Aquí tenemos, esto es importante, ¿ya? Si el hidrógeno no aumentase en el plasma sanguíneo, ¿qué es la membrana? Proteína con lípidos, grasa. ¿Qué es las enzimas de los lisosomas? Proteínas. ¿Qué es el retículo? Proteínas. Todo nuestro cuerpo tiene su estructura, las proteínas. Lo más importante, claro que también tenemos grasa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, normalmente nuestras células están produciendo siempre iones hidrógeno, siempre. Entonces, este ion hidrógeno no hace nada, pero si empezase a aumentar la cantidad de iones hidrógeno, ¿qué haría si desnaturaliza las proteínas? Va a desnaturalizar a la célula. Las enzimas, para llevar a cabo el metabolismo celular, usa enzimas que son proteínas. ¿Entienden? Todo lo destruye dentro de la célula. Entra el ion hidrógeno y destruye. Normalmente el ion hidrógeno entra, pero lo que entra no produce gran cosa porque es en pequeña cantidad. Pero si entrase en mayor cantidad, entonces destruye todas las células. ¿Se ha entendido? Ahora, atiendan por favor. ¿De dónde viene el CO2 y el H en las células? ¿De dónde viene?
del metabolismo celular. A ver, ya lo ha dicho el del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo celular? Es la producción de energía. ¿Qué se te digo? Un tirabuzón. Son las reacciones químicas que producen Claro, no respiración. me preguntes. No me pregunten nunca, responde. Son las reacciones químicas Sí. que se producen cuando la célula produce energía. Ya, ATP. ¿no? ATP. Y producto del ATP se produce CO2 y CO2 y CO2 y no agua. Las de cada libro yo produzco, porque mis mitocondrias ya están viejitas. Y por eso uno se arruga, van a ver eso, ¿no? Ustedes no, todavía tienen también radicales, pero eso no produce una ayuda al libro. Entonces, fíjense, producimos ion hidrógeno, pero esto viene del CO2. Ahora atiendan, por favor. Esto vamos a ver durante todo este capítulo. El CO2 más agua que se ha producido en el metabolismo. Bueno, ¿para qué les voy a recordar? Pero saben, ¿no? Ahorita vamos a adelantar esto, fíjense, para que algunas personas estén orientadas, por favor. Vamos a ver en las prácticas cómo es la cosa. Aquí, ahí está, ¿no? Estoy adelantando. Fíjense, este es el núcleo, esto es una célula, producto de la alimentación, entra, ¿no? Y fíjense, la acetilcoenzima A se convierte a partir de la alimentación, entra a la mitocondria y produce ATP. Pero producto de esta combustión, de este metabolismo celular, se produce CO2 y agua. Siempre hay una cantidad de agua que constantemente se produce y una cantidad de CO2 que se produce siempre, todo el tiempo. Ustedes están produciendo ahorita porque están respirando. La respiración celular produce CO2 y el CO2 es un ácido. Ustedes están viendo, de aquí viene, ¿ya? No se olviden de eso. Ya, vamos. Nos vamos atrás. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, está entendido. Ahora les decía, el CO2 que nosotros producimos, con el agua, se convierte en ácido carbónico, gracias a una enzima que está presente en el plasma, en los glóbulos rojos, está presente esta enzima, difusamente está en el cuerpo, entonces, convirtiendo el CO2 más agua en ácido carbónico. Y el ácido carbónico también puede convertirse en CO2 más agua. Mucho depende del gradiente aquí para convertirse una cosa en otra y del lugar. ¿Ya? Pero fíjense, esto acuérdense siempre, nunca se olviden. CO2 más agua puede dar lugar a ácido carbónico. Y este ácido carbónico va a soltar iones hidrógeno porque es ácido. Un ácido es una sustancia que puede soltar, ionizarse, dejando libre sus iones hidrógeno. Y ese ion hidrógeno es el que produce el problema de la acidez. ¿Está entendido? Entonces, este ácido carbónico se está produciendo, pero vamos a ver que está siempre a raya. Nunca nos hace daño, más bien nos hace favor el ácido carbónico. Aquí tenemos el pHímetro, en el cual tenemos desde el 1 hasta el 14 normalmente, y ahí tenemos el 7 que es el neutro, ya el 7.4 el plasma, ¿no? Sanguíneo, en el cual estamos pidiendo nosotros. Cualquier pregunta, levantan la mano. Vamos a ver ahora qué es un ácido débil, qué es un ácido fuerte. Fíjense, un ácido débil es aquel ácido que tiene menos tendencia de soltar sus iones hidrógeno, menos tendencia. Y como tiene menos tendencia, obviamente es débil, porque si bota, o sea, si ioniza menos y libera menos sus iones hidrógeno, sus iones hidrógeno también van a quemar menos. Pero si un ácido tiene la capacidad de soltar fácilmente sus iones hidrógeno, entonces se convierte en un ácido fuerte. Entonces, fíjense aquí, el ácido débil, el ácido carbónico que tenemos nosotros, este ácido suelta su ion hidrógeno y para soltar necesita un pK. No suelta en cualquier situación.
todo ácido tiene un pK. El pK es el potencial de disociación iónica, quiere decir, es el pH en el cual el ácido se disgrega en sus iones. En este caso, suelta su ion hidrógeno. Es el pK. ¿Ya? Entonces, fíjense, el pK del ácido carbónico es 6.1. Quiere decir, a un pH 6.1, el ácido carbónico va a soltar sus iones hidrógenos. El ácido fuerte, en cambio, es aquel que se disocia fácilmente y libera sus iones hidrógenos. Y todavía libera más, porque este ha liberado un hito, en cambio este libera 2. Y su pK es negativo. El pK, cuanto menor es más poder de liberación de iones hidrógenos. Entonces tenemos aquí el ácido fuerte, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 iones hidrógenos. Y aquí tenemos el ácido débil, aquí está, ha soltado un hito aquí. Este un hito no quema gran cosa, esto sí quema, ¿es cierto? Entonces, un ácido débil es el que, repito, es un ácido que es más exigente para soltar sus iones hidrógeno, exige un pK, un pH de disociación iónica más elevado para poder soltar sus iones hidrógeno. Entonces, para entender esto, tengo esta otra diapositiva sobre la pierna. Entonces, la constante de disociación iónica ácida, ¿es cierto?, es un requisito que pide todo ácido para soltar sus iones hidrógeno. Entonces, vamos a ver que todos los ácidos que son fuertes tienen pK negativo, exigen un pH, o sea, tan bajo que en cualquier, hasta en los básicos directamente ya suelta su ion hidrógeno. En cambio, los que tienen pK, por ejemplo, más elevados son los más débiles. En este caso tenemos el pK, por ejemplo, del ácido carbónico 6.1. El 6.1 es el pK, es el pH en el cual va a soltar el ácido carbónico. Eso les llama la atención, porque el ácido carbónico, ¿dónde está? Nosotros tenemos ácido carbónico circulando. Hemos visto que el CO2 más agua a partir de se puede convertir en ácido carbónico, ¿cierto? Y si hay más formación de CO2, va a haber mayor formación de ácido carbónico. Pero ese carbónico no produce nada en nosotros. Porque el pK exige el de 6.1. Está bien estamponado, pero el pK 6.1. ¿Cuánto es nuestro pH de nosotros? 7.4. 7.4, nuestro pH normal, ¿ya? Nuestro pH de nosotros. ¿Y cuánto es lo que exige el ácido carbónico? 6.1. Es un ácido carbónico, es un ácido débil. Está circulando como ácido sin soltar sus iones hidrógenos. Y lejos de hacernos daño, más bien es parte del sistema amortiguador ácido y carbonato que vamos a ver. Doctor, respecto a la definición de pK, vamos a trabajar como el valor de pH que se disocia un ácido en su totalidad o en un 50%. No, 50%. Ni. Ese es el pK. Entonces, pero en nuestro caso, lo que nos importa, nuestro pK es el ácido carbónico, porque vamos a ver que todos los ácidos, el CO2, inclusive los se van a convertir en ácido carbónico. Entonces, ese es el que va a soltar finalmente para hacernos daño. ¿Alguna pregunta más de eso? Aquí está nuevamente, fíjense, el ion hidrógeno va todo el tiempo formándose y ahí tenemos una base, el bicarbonato. Entonces, el pK primero, esto es débil, porque este 6.1 no hay en el plasma. En el plasma nuestro pH es 7.4. Entonces, para tener acidosis metabólica, tendría que bajar a 6.1. Entonces, ahí yo quiero ver que ustedes piensen, ¿por qué hay acidosis metabólica?
si es que el pH nunca baja a 6.1. ¿Cuándo baja a 6.1? Nunca, ¿cierto? Pero va a haber ácidos metabólicos. Entonces ahí tienen que pensar y explicarme en este próximo plano. ¿Por qué? ¿No? Ahora, si hubiera ion de hidrógeno, ese ion de hidrógeno que está excedentario es rápidamente neutralizado por la base conjugada, en este caso por el bicarbonato. Entonces, de esa forma no aumenta nunca. Ustedes en este carnaval, estos sinvergüenzas, no creo en las damas, pero estos sinvergüenzas seguro ya han tomado, yo ya sé qué habrán hecho. No sé cuál, alguno más, alguno menos, pero ahí han debido hasta saltar. Prefiero no preguntar quién, pero ellos han hecho las compensaciones, porque uno, cuánto ácido ingiere y no pasa nada, porque tenemos un sistema de amortiguación en nuestro cuerpo. Entonces, esto es importante entender, por favor. ¿Qué es el pH? Es el potencial de iones de hidrógeno. Mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. En este caso, en nuestro plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Nuestra escala, el pHímetro, es de 0 a 14 y nosotros tenemos un pH de 7.4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el pH? Aquí está explicadito en esta diapositiva. ¿Por qué el pH es más ácido cuanto es menor en la escala del pH? ¿Por qué? El que me diga si tiene, le voy a aumentar un punto. Dime, ¿qué te llamas? ¿Ah? Sebas, sí, tu apellido. Pérez. ¿Por qué el ácido es más ácido cuando es menos en la escala? Eso es lo que... La fórmula en la que está expresado en logaritmo. Entonces, en la medida que yo más voy descendiendo en la escala de pH, no estoy teniendo un descenso proporcional, sino que estoy teniendo un descenso exponencial. Entonces, a medida que yo más desciendo en la escala del pH, voy teniendo un aumento muy proporcional de los protones que se encuentran en esta solución. Muy grande. No solamente de a muy poquito que sea un... Está bien lo que dice. ¿Está entendiendo? Han avanzado logaritmos han avanzado logaritmos han avanzado. ¿No han avanzado? Pero ahí está, o sea... Aquí está, más o menos. Pero a ver, atiendan, por favor. Es bueno que atiendan. Yo he aprendido logaritmos, todo en matemáticas. Teníamos nuestra tabla de logaritmos. No sabía ni para qué estaba ahí. Yo sacaba buenos logaritmos, no sabía ni para qué servía. Los logaritmos permiten un cálculo exponencial. ¿Qué quiere decir? Potenciar, o sea, elevado a una potencia, permita el cálculo. ¿Cómo calculamos que tenemos miles de millones y cuánto? 100.000 billones de años luz es el universo, solamente con logaritmos. Fíjense, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo es la cosa, ¿ya? Nunca se van a olvidar, por favor. Dejen de jugar Nintendo, por favor. Yo sé que muchos hemos caído en eso, pero ya tenemos que aprender a leer, ya no jugar Nintendo. Ya, atienda, por favor, un segundito, atienda. Por favor, prenden esto, por favor. ¿Prenden? Atienda, por favor, un segundito, atienda. Ya, está bien. Si yo tengo, atienda, por favor. Vamos a ir directo a lo que nos interesa. Lo mismo es para al otro lado, el lado positivo para casas grandes, para el tiempo, para todo. Pero en nuestro caso de logaritmo, tenemos esto, fíjense. Si yo tengo la unidad, esto es 1, ¿está entendido? Una unidad. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ya. Lo divido en 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Digamos que esta aquí es una parte. Esta es una parte de 10. Lo he dividido en 10 partes. Lo estoy haciendo así grande para que entiendan lo exponencial que es. Terrible. Fíjense, yo lo divido en 10 a este 1. Y uno de estos, ¿cuánto es? ¿Cuánto llega a ser uno de los 10? ¿Cuánto llega a ser? ¿Ah? 0.1. Ya. Si divido esto en 10, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ¿Qué es esto? 0.01. Si divido en 10, ¿cuánto sería? 0.001. Y si divido en 10, 0.01. Y si sigo dividiéndolo en 10 hasta que los puntos ya no se ven. Es tan poquito, pero tan poquito. Fíjense, aquí es tan poquitito. Y estamos hablando de 0.00000. Z contra dividir. El logaritmo permite potenciar una cosa que nosotros no podemos calcular. Si quisiéramos calcular estos infinitesimales, directamente la calculadora no puede, el logaritmo sí puede. Y estamos hablando de cosas reales, ¿no? Entonces, este poquito es lo que tenemos de ion hidrógeno. Si nosotros vamos más aquí, se va a perder los iones hidrógeno. Va a haber 1, 2, 3. Y si vamos más allá, va a haber más. Al final, fíjense, va a haber tanto que tenemos todo esto de iones hidrógeno. Eso nos permite los lugares. Aquí está por eso eso. Aquí conforme vamos viendo al lado derecho, fíjense cómo va aumentando, ¿no? Y aquí está la relación. Aquí tenemos 1 por 10 a la 1 por 10, 10 a la menos 1, 0.1. 1 por 10 a la menos 2, porque 0.12 es 10 a la menos 2. Entonces pongo 1 significa 0.1, 2, 0.01, 3, 0. Entonces conforme los números van yendo a la derecha, significa mayor cantidad de iones hidrógeno. Nos estamos acercando a este lado. Aquí es la unidad, miles de millones. Aquí menos, aquí menos, aquí tan poquito que ya no se ve. Ese poquito está circulando en nosotros. Y ese poquito lo podemos calcular. Tenemos aparatos, antes era una macana. Tenemos que hacer la ecuación de Henry-Hasselbalch. Ahora ya no. Ahora tenemos un aparato, todos los hospitales tienen. Ustedes ponen la sangre, un toquecito, sale el resultado. Pero saben de dónde viene. Es tan poquito el ion hidrógeno que tenemos circulando que se puede medir. ¿Están entendidos? Ya. Cualquier pregunta, levántalo. Entonces, si yo tengo una sustancia, o sea, así en comparación con una que su pH es 3, en teoría esa sustancia es 10 veces más ácida que un pH 4. Claro, mucho más que tiene 4. Y de un pH 5 sería 100 veces más ácida. Mucho más, un 0 más. O sea, cada vez se va aumentando un 0 más. Y 0 más es grande, o sea, una diferencia abismal, exponencial. Por eso es que conforme nos acercamos a menos decimales, mayor cantidad de iones. Y ahora sí apagamos la luz, por favor. Hágalo todo. La llamas, eso, gracias. Entonces, el pH es el potencial de iones hidrógeno, y fíjense, como es un valor negativo, porque es tan pequeño que lo manejamos valor negativo, se ha medido que es 40 nanoequivalentes, porque es 0.000004, entonces es 40 nanoequivalentes. Si sacamos de eso con logaritmo, vamos a ver que el pH es 7.4. Ahora, entonces nosotros vamos a manejar a partir de ahora el logaritmo negativo para el pH. Negativo porque estamos viendo que conforme nos vamos disgregando más, es más negativo, por eso el logaritmo negativo.
No es logaritmo positivo, es al revés, sería 10, 100, 1000, 100.000, y eso se utilizan para las estrellas, ¿no? Porque es grande que no podemos imaginar. En cambio aquí al revés, 0.10 para dividir mucho más a tal punto que eso es lo que vamos a estudiar ahora del ion hidrógeno. Es tan pequeño, pero real, lo que está circulando en nuestro cuerpo. Por eso no nos hace daño. Y el excesito que hay, que han tenido ustedes en este carnaval, ha sido fácilmente neutralizado por el bicarbonato, por su componente, digamos, del sistema ácido. Vamos a ver esta diapositiva que nos muestra que nosotros tenemos ácidos volátiles y ácidos fijos como producción diaria de ácidos. Todos los días producimos ácidos volátiles y ácidos fijos. Su nombre lo indica, ácidos volátiles que puede volar. ¿Por dónde? Por la respiración. El CO2 se respira y vuela el CO2, imaginen eso. Y el ácido fijo es aquel que no puede volar. Quiere volar, pero es pesado, tiene que ser eliminado por la orina. Por favor, dejen de hablar, estoy ahí, me están distrayendo. Cállense, por favor. Entonces, el ácido fijo es un ácido que no puede eliminarse por la respiración, por la evaporación. El ácido fijo tiene que eliminarse por la orina. Y eso estamos siempre produciendo. Tenemos una producción fija, constante de ácidos, todos los días. Así poquitito, pero eso vamos produciendo todos los días. Y también de bases. Nuestro cuerpo produce ácidos, produce bases. ¿Para qué? Para que el problema del ion hidrógeno, si estuviera en exceso, rápidamente la base, que es la que capta el ion hidrógeno, lo neutraliza. Entonces, ya sabemos que los ácidos son producidos en el metabolismo celular y el cuerpo produce bicarbonato a partir de los productos del metabolismo, a partir del CO2 y fundamentalmente en el riñón directamente recuperando los iones bicarbonato. Y aquí está esto que tienen que saberlo de memoria. Fíjense, ahí están los alimentos que ingresamos, la glucosa, la grasa, las proteínas, todos finalmente, de una y otra forma, se van a convertir en acetilcoenzima. La acetilcoenzima entra a la mitocondria, ahí ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, y se produce los ATP. Producto de eso tenemos CO2 y aire. Y eso es todo el tiempo. Ustedes están produciendo todo el tiempo CO2, por tanto ácidos. Por eso decimos que el organismo tiende a la acidosis. No producimos bicarbonato, producimos ácido. Nosotros vamos a ver que está lloviendo. Vamos a ver que ustedes van a ver en el futuro, muchas personas van a morir con acidosis. Algunos van a morir con alcalosis. Con acidosis, cualquier enfermedad produce más ácidos. Por ejemplo, un tumor, el cáncer, las infecciones infecciosas, ¿no? Peritonitis, producen acidosis. ¿Por qué produce un cáncer de aumento? Un momentito, después. ¿Por qué? Por aumento de... No le mires vos, déjale que ella responda. Por aumento de... Sí, pero ¿de dónde produce? Pues? Ahorita me va a decir... ¿Ah? Sí, no me pregunto. Aunque te equivoques, dilo. Esta mañana, no, ayer he participado. Mire, le digo, la gente del interior son malditos. ¿Se equivocan ustedes? Ay, Dios mío, he partido de una visita, realmente he dicho, Dios mío, estos chicos tienen que aprender. Porque se equivocan, estamos listos. Aquí en Santa Cruz somos más tolerantes. Las visitas, yo a veces nunca humillo. Se equivocan, no, pero no es así, ya con calma. Pero he partido una visita sin misericordia.
¿Y sabes quiénes son así los brasileños? Sao Paulo, Río de Janeiro, malditos. No sé cómo será en Chile, por ahí deben ser igual. Pero es que las visitas de los médicos, la visita y el médico se equivoca y no sabe, está perdido. Por eso tenemos que saber, tenemos que leer. Y al revés, cuando un médico responde y sabe dónde está parado, es muy diferente, ¿no? Ese doctor. Pero si no sabe, estamos perdidos. Entonces, por favor, presten, estamos empezando toditos. Es su primer año, nomás segundo. Miren, pueden ser los mejores ustedes. Simplemente estos detalles, esta cosita que les traigo, fisiología light, lo más sencillo de poder aprender. ¿Ya? No estamos avanzando muy profundo. ¿Quién no ha entendido de eso? Entonces producimos siempre CO2. Ya, atiendan por favor. Señor. Atiendan. Aquí viene el origen de dos tipos de acidosis. Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Esto vamos a avanzar como capítulos aparte, ¿no? Mañana y el lunes vamos a terminar. Pero ustedes tienen que darse cuenta de dónde procede una acidosis respiratoria y dónde procede una acidosis metabólica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Su nombre lo indica, acidosis respiratoria. Fíjense, aquí tenemos el metabolismo celular. Si hay un problema de hipoxia, o sea, el oxígeno de alguna forma no llega o es insuficiente, la célula va a ir a la anaerobiosis. No va a producir el ATP necesario y esa célula va a entrar en sufrimiento, el tejido va a empezar a, primero, hipoxia, luego isquemia. Y eso sucede en todas las enfermedades infecciosas que ustedes van a estudiar. Pues fíjense, ¿qué pasa si el oxígeno no llega de alguna forma a la célula? O es insuficiente. ¿Qué pasa? No hay producción de ATP para empezar, porque ya no alcanza pues, el oxígeno. Efectivamente hay comida, ha comido, pero el oxígeno no está llegando. Entonces, el organismo ya no produce por la mitocondria, sino que echa mano de la glucólisis anaerobia. Para eso era el primer paso, para que aprendamos qué es la glucólisis anaerobia. En la glucólisis anaerobia se produce ATP, pero mínimo, que no alcanza para la vida celular. Fíjense, y lo que se produce, el desvío sin oxígeno, como dice aquí, sin oxígeno se produce ácido láctico. Y el ácido láctico es ácido. ¿Qué suelta un ácido? Iones de hidrógeno, protones. Entonces aquí tenemos el origen de los iones ácidos, problema metabólico. ¿Está bien? Ya, una cosa. Y el otro es, ya les voy a decir de ahora y les voy a preguntar de aquí mañana o el lunes. El otro ácido que es el volátil. Cuando hay el CO2 está formado, ¿por dónde sale el CO2? Por la respiración. Este CO2 viene por aquí y sale por la, aquí tenemos la tráquea, ¿no es cierto? Los dos pulmones. El CO2 que ha sido formado, ¿por qué? Porque en el metabolismo hay oxígeno y está produciendo ATP. Y el CO2 está siendo producido, produce. Por eso, si hay metabolismo, se produce CO2. Entonces, si hay CO2 producto del metabolismo, va y se sale, es volátil. Pero si hay una obstrucción aquí, un asma, por ejemplo, un tumor o una neumonía, cualquier cosita que impida que este CO2 salga, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a acumular. Ahora, aquí viene la pregunta, y si es que me responden, les voy a meter un punto, simplemente es orientarse nomás. ¿Qué diferencia hay entre la acidosis metabólica, que estamos viendo ahí, y la acidosis respiratoria? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Viendo. Qué susto. Y me alegra que no hayas levantado la mano porque ya mucho vas a acaparar. Dejamos que los chicos.
No, también, pero espera, darle uno o dos. ¿Cómo lo hago? Que en la acidosis respiratoria se va a acumular más dióxido de carbono. En la metabólica se va a eliminar con la respiración. En la respiratoria se acumula. Van a aprender bien esto. Está deshecho. Abra la boca, mi amor. Un poco durito. Sáquelo. Ahora sí. Así. A ese nivel van a aprender mañana. No, el viernes. Vamos a hacer acidosis metabólica respiratoria y vamos a completar el día lunes con práctica, con ejercicio, ¿no? Porque van a hacer práctica de esto. Pero les adelanto y les voy a meter un punto, a ver si puedes dar, dime, puedes hacer. No, o sea, lo que recuerdo es que en la acidosis respiratoria empieza a haber un acúmulo de dióxido de carbono, Sí. pero al mismo tiempo ocurre un cambio de pH que hace que el organismo intente compensarlo aumentando el número de exhalaciones. Y me acuerdo que Galton dice que eso también era difícil de que ocurriera en la acidosis respiratoria porque el CO2 era muy difusible. Entonces tenía la tendencia a abandonar muy rápido y no acumularse, podía acumularse, pero era muy difícil. Y en la acidosis metabólica, recuerdo que el cuerpo intentaba compensarlo aumentando el nivel de excreción de ácido carbónico a nivel renal y con el tamponamiento del bicarbonato por un intercambio. Ya, ahora, clínicamente, te voy a meter el Ah, gracias. ¿Cómo estaría si es un paciente? ¿Qué pasa en una acidosis para empezar? ¿Cuál? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria? Si es una acidosis metabólica, va a aumentar la ¿Y en frecuencia la respiratoria? va a aumentar la excreción de bicarbonato. No, estamos hablando de clínicas. ¿Sabes? Clínicas es lo Sí, que paciente. vemos, porque no es un paciente, no todavía Si tengo un laboratorio. paciente con una acidosis metabólica, voy a ver que está aumentando su frecuencia respiratoria. Ya, ¿y en una respiratoria? Una metabólica se aumenta, y la respiratoria Va a aumentar la frecuencia de emisiones. Va a ir más cercano. igual, estimado, eres Pérez, pero tu nombre Sebastián. Sebas, igual. En las dos acidosis metabólicas, en los dos hay aumento de la respiración. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aumento solamente clínicamente lo vas a ver. Ahí están los dos ejemplos. Mira. ¿Qué es esto? Aquí vemos un bebito que está tratando de respirar. Y es un hombre ya adulto que eso se llama tiraje intercostal. Se entra tratando de eliminar el CO2. En ambos casos hay aumento de la frecuencia. Este está con, qué sé yo, 40 o más y este está igual, unos 28, 30. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Viendo nomás, palpando, no sé, examinando al paciente, pero por lo menos teóricamente me tienen que decir la diferencia entre respiratoria y metabólica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está? ¿Quién es aparte? ¿Quién es dónde está? Solamente Sebas voy a tener aquí. Ahí, dime. Bueno, como en las dos, supongo que aumenta, como usted decía, la Sí. frecuencia respiratoria. Yo creo que la diferencia entre ambas es que en la metabólica la frecuencia aumenta para botar dióxido, o sea, de liberar dióxido de carbono e intentar... ¿Y en la respiratoria? En la respiratoria, por más de que aumente la frecuencia respiratoria, no va a conseguir eliminar dióxido de carbono, entonces va a acumular esos gases y se va a notar. Eso es la respuesta. Este individuo, ¿dónde se quiere? Aumenteme un puntito, por favor. Ya no sé si lo ha leído antes, pero esa es la respuesta. Los dos tienen aumento de frecuencia. Entonces yo veo esto. El primer signo de acidosis metabólica es una dificultad respiratoria. Veo cansado el paciente, ¿no? ¿Qué le pasa? O tal vez no, metabólica van a ver que no es así. Metabólica el paciente está así, durmiendo, y eso también tiene por qué vamos a ver en fisiología, porque todo es complicado. Pero el paciente está con dificultad respiratoria. En la respiratoria también. La diferencia es esa. La respiratoria quiere decir que a nivel pulmonar
Hay algo que no le permite. A nivel metabólico está normal, no hay hipoxia, no hay nada. Está produciendo CO2. El problema del CO2 es que no puede salir. Entonces, la obstrucción a nivel pulmonar, ya sea de un tumor, ya sea de una EPOC, ya sea de un asma, ya sea de neumonía, ya sea atelectasia, cualquier cosa va a impedir que el CO2 salga. Y si impide, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta. Y si aumenta el CO2, les he dicho, hay una formulita con la anhidasa carbónica que se produce. ¿Qué se produce? De hecho, no se van a olvidar de eso, les he dicho. ¿Qué se Ácido produce? carbónico. Ácido carbónico. Entonces eso produce y acidosis. Producto de la falta de eliminación de CO2. En cambio, en la metabólica no hay problema. En la metabólica, ¿cómo tiene que estar el pulmón? ¿Cómo tiene que estar en el pulmón en la acidosis metabólica? Limpio. Vos ves a un paciente así, desde las ocultas, respirando normal, no hay nada, no hay ni tos y está con dificultad. Eso es metabólico. Pero si el individuo está con dificultad, no, los asmáticos ponen, eso es respiratorio. Ya. ¿Está entendido? Les voy a volver a preguntar el día lunes. Ahora lo hemos aumentado un punto a él, ¿ya? Y a él también lo aumentaba. ¿Quién me está aumentando puntos? Hay una joven. Ella, por favor, al Sebas y a ella, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, eso es que los voy a volver a preguntar. Vayan digiriéndolo. Entonces, de aquí viene la acidosis famosa. Vamos para adelante, todavía me quedan unos minutos. Entonces, fíjense, tenemos en el organismo, todo el tiempo tendemos a la acidosis, todo el tiempo CO2. Entonces, pero tiene que haber algo que lo va a contrarrestar, la base. El ácido es contrarrestado por una base conjugada, siempre. Entonces tenemos un pool de ácido y un pool de base. Nuestro plasma tiene un pool, un depósito continuo. Ese pool no varía. Yo le hago un laboratorio a ella, tiene su pool de ácidos y de bases. Y es la misma de ella, y es la misma mía. Dios lo ha hecho así, para todos. Es igual, por eso la medicina es universal. Todos tienen ese pool, un valor que no cambia. Y eso nos permite a nosotros, cuando hacemos una gasometría, ver cuál está bajo. Si por ejemplo veo que el pool de bases está bajo, aquí nomás es la cosita, ya todo esto se ha perdido. ¿Cómo va a estar esto? ¿La balanza a cuál lado va a ir? A aquel lado, entonces va a estar acidosis, porque hay poca base. Yo mido esta base y yo mido el ácido. La gasometría arterial es fácil de hacerla, todos los días lo hacemos en el hospital. Se saca la sangre, se ve un momentito. El paciente está, a ver, una gasometría, ya sabemos la solución que hay que hacer. Entonces, la acidosis es fácil. La cosa que yo quiero que ustedes entiendan, porque van a ver los bemoles que hay, si no entienden, no es memoria, hay que entender. A veces quieren poner bicarbonato a una acidosis respiratoria. Imagínense semejante basada. ¿Por qué no debía poner, bueno, a ver, el que me diga, incluido, ¿cómo te llamas? Marcos y nuestro amigo Sebas. En una acidosis respiratoria, acidosis que está elevado el ion. No, mucho abuso me parece, todavía no. Vamos a ver, no, es que lo estoy exigiendo mucho. Pero una vez un alumno me dijo, doctor, usted mucho nos limita, nosotros podemos más, me dijo. Yo haciendo maquinitas, abre la boca, amor. ¿No ha entendido? A ver, ahora entiende así. Y el tipo me dijo, doctor, usted mucho nos menoscaba. Nosotros somos más, entendemos más, está volteándola, me dijo. Nunca me voy a olvidar. Dije, seguramente estoy haciendo mal. Pero es que después el 90% se aplaza, pues entonces por el 90% hago, estoy moliendo la cosa. Entonces, no les voy a preguntar todavía eso, pero esa es la cosa. En la gasometría nosotros, como médicos,
Vamos a ver cuánto tiene y según eso vamos a hacer las correcciones que van a tener. Vamos a hacer cosas adelante. Entonces fíjense, tenemos esto. Este es la amortiguación ácido-base. La homeostasis siempre está mantenida. Hemos dicho, ¿qué es la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? Mantenimiento de los valores, ¿no?, del medio interno. Entonces, fíjense, tenemos los ácidos volátiles y ácidos fijos. ¿Por qué solamente está de ácidos? Porque los ácidos todo el tiempo formamos. Las bases, no. Nosotros morimos en el hospital por acidosis. Se han muerto en toda mi carrera médica 2 personas por alcalosis. ¿Y sabes quién será? Las mujeres. Se han tragado lavandino. ¿Y por qué? Porque un canvas ya metí con otra. ¿Y qué ha gastado de la lavandina? No. Oye, la mujer es demasiado... Muy, no creo que se enamora con zapato y todo. Y se murieron por las 2, pero por más que todo así suicidio. No pasa eso normalmente en la vida normal. Entonces fíjense, tenemos el pulmón y el riñón. Vamos a aprender los dos, cómo el pulmón funge como amortiguador y con la ventilación alveolar, y el riñón eliminando ácidos fijos, y podemos, cuando hacemos titulares, que sí podemos medir esos ácidos, ¿ya? Entonces, si esto funciona bien, hay una regulación homeostática y el paciente está normal, ¿ya? Ahora, poquito más y luego nos vamos a ir para mañana. Tenemos estos amortiguadores. Cada día ingerimos, inclusive producimos por el metabolismo, 80 miliequivalentes de hidrógenos, altos, millones de iones de hidrógeno, ¿no? Y sin embargo, en el plasma solamente tenemos 0.0004 miliequivalentes, 40 nanoequivalentes. Ahora, los valores tienen que mantener un margen estrechísimo, ¿no es cierto? 7.35 a 7.45, eso es normal. Entonces, no puede ir ni allá, ni ácido, ni básico. Y eso es posible solo con los amortiguadores. ¿Qué es amortiguador? Alguien que está viniendo la avalancha de ácido, lo amortigua y no permite que eso vaya más allá. Es como un camión que está yendo, viene un tipo y lo para así. Esos amortiguadores van a amortiguar, van a neutralizar el embate de cualquier lado, tanto el lado ácido como el básico. Sin eso no habría vida posible, ¿ya? Vamos a ver entonces, vestito más, por favor, atiendan. Amortiguadores, fíjense, una mezcla de concentraciones. Esto solamente para demostrar que nuestro plasma tiene la cantidad suficiente de ácidos y bases circulando. Si un ácido y un ion H viene, nos apunta tenemos, fíjense, ¿qué hice conmigo? ¿Dónde su computadora es? Si nosotros tenemos, entiendan, por favor, ¿qué pasó? No sé qué he apretado a buscar. Fíjense, atiendan por favor. Tenemos nosotros normalmente circulando iones de hidrógeno, producto de nuestro metabolismo o lo que ingerimos. El café tiene ácidos, el alcohol, estos tipos son miles de millones de ácidos. Pero fíjense, conforme va entrando los ácidos, tenemos nosotros esperando nuestros tampones. A este lado tenemos el bicarbonato. Entonces tenemos un pool de bicarbonato, un pool de ácidos.
Ahora, si viene sobre eso, aparece un ion, perdón, empieza a excederse en la cantidad de iones hidrógeno, entonces el bicarbonato inmediatamente le empieza a, digamos, aquí viene el ion hidrógeno, el bicarbonato inmediatamente lo va a neutralizar. ¿Cómo? H más HCO3 se va a convertir en HCO2, ácido carbónico, y esto se va a convertir a su vez en CO2 más A. Aquí está por la anhidrasa carbónica, y el CO2 ¿qué va a hacer? Se va a eliminar por el pulmón. Entonces siempre que hay un exceso de ion hidrógeno, el bicarbonato le brinca, lo neutraliza, lo convierte momentáneamente en ácido carbónico y es eliminado por el pulmón. Y esto pueden ver fácilmente aquí en la postura. Cuando yo estoy, ahora les diré, cuando están bailando, yo me acuerdo una vez cuando era pelado, bailé tanto que casi me dio calambre porque no había comido, todo el día se olvida. Y cuando uno está bailando, ¿qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con la respiración? Aumenta. ¿Por qué aumentará? Por el metabolismo. Para estar moviendo necesitamos energía. Entonces se va produciendo ATP. Y producto de ATP, CO2. Y como hay CO2, el cuerpo se sienta, el exceso de CO2 lo está eliminando. ¿Qué ha pasado durante ese interín? El bicarbonato ha estado convirtiendo el ion hidrógeno en CO2 y eso descansamos hasta que ya se eliminaron todos los CO2. Así de rápido funciona el amortiguador, el tampón. Tampón, amortiguador, buffer es lo mismo. Es violento, es rápido y normalmente vamos a eso siempre tener, ¿ya? Eso mismo que cuando han cosido o han bailado y han descansado y han respirado, sucede en el enfermo. Pero el enfermo no hace ejercicio. Viene y está como si hubiese hecho ejercicio. Está así. Sí o sí está con problema ácido base, ¿no? Y vamos a ver las diferencias. Fisiológicamente, ustedes van a explicar por qué pueden diferenciar una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Vamos a hacer un ejercicio práctico la próxima semana. Igual me lo van a hacer, como mañana me van a entregar. La solución de mañana lo vamos a ver este lunes. ¿Ustedes qué día tienen turno? Martes. El martes vamos a ver en práctica. Yo les voy a explicar cuál es el origen. Esto es el origen, así debe ser, fisiológicamente, esto pasa, bla, bla, bla. Ustedes van a atender, ahora corrijan y van a ver ahí, ustedes ya lo han hecho, pero con lo que les voy a dar van a saber si lo han hecho bien o mal. Y sean honestos, ¿no? Pongan muy bien al que lo ha hecho bien al que más o menos se ha defendido y mal al que lo ha hecho un disparate. No es nuestra culpa, ¿ya? Y ese mismo dato, ustedes van a ver que no los voy a engañar. Yo voy a tener listo uno por uno, voy a poner muy bien, mal. Ya va a estar registrado. No puede haber un aplazado que me diga, es injusto el doctor, porque yo lo voy a poner lo que se ha puesto o lo que se ha sacado. Entonces es muy bueno ese método, yo ya voy a tener registrado. Lo que estén muy bien, estoy seguro que en el examen se van a sacar 90 o 100. ¿Por qué? ¿Qué lo han hecho? De eso vamos a dar. Si es ácido básico, de eso les va a dar un problema y lo van a hacer. Entonces, les conviene hacer el práctico, háganlo. Primero lo vas a registrar para que ustedes vean que aparte les va a aumentar ese dicho. Si los sacan muy bien, si sacan 90, yo los voy a aumentar. No va a ser 90, pero va a ser de mí mismo, digamos, porque hay que premiar a la gente que se esfuerza, ¿no? Entonces, háganlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí creo que está más o menos. Vamos a... Mañana, no, el viernes tenemos. ¿Viernes? Mañana viernes. ¿Mañana tenemos clase? Sí. Ya. Mañana vamos a continuar, pero el día lunes vamos a terminar esto.